Saludos y bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús, en este día, primer domingo del mes de enero de este año 2021. Bendiciones y saludos, hermanos, amados hermanos. Que Dios nos ayude a recibir este nuevo año con esperanza y con alegría y con optimismo. Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema llamado titulado, así como está también en la escritura, ahí un subtítulo que encontré. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema que se llama el reposo del pueblo de Dios. El reposo del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una actividad extenuante, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, compartimos con algunos hermanos el deporte del ciclismo. Y no es un deporte que es suave, es un deporte bien extenuante, sobre todo cuando hacemos rutas largas, ¿verdad? Es una actividad que demanda no solamente energía, sino mucha concentración. Y lógicamente también tiene su momento de máxima competencia, ¿verdad? O sea, en cuanto a la capacidad que tenemos de llegar a un sitio y movilizarnos. Pues como todo deporte, ¿verdad? Siempre hay un momento extenuante. Y lo que hacemos después que terminamos eso, cuando regresamos a nuestra casa con la ayuda del Señor, es lógicamente descansar, ¿verdad? Tener un reposo. Y el reposo significa quitarnos los zapatos, descansar, ¿verdad? O sea, tomar un momento, refrescarse, bajar un poco el ritmo, ¿verdad? Aquella agitación que uno tenía. Y bueno, eso se llama reposo, ¿verdad? Eso se llama la palabra reposo. Pues, hablando bíblicamente, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor, ha querido, amados hermanos, siempre dar un reposo para nosotros, para los hijos de Dios. Y el reposo que Él nos quiere dar es que nosotros, después de una extensión de toda una vida, ¿verdad?, podamos en algún momento tener, ¿verdad?, una entrada a un lugar. Y a un lugar hermoso, un lugar en donde vamos a descansar de nuestras obras, un lugar maravilloso, en donde vamos a experimentar sobre todo la vida eterna, ¿verdad? Ese es el reposo que el Señor nos quiere dar, amados hermanos. Pero mientras estamos transitando en esta ruta, en este ir de esta vida, lastimosamente vamos a encontrarnos muchos problemas, muchas dificultades. Y muchos de nosotros podemos olvidar las grandes promesas de Dios. Y eso precisamente fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amados hermanos, en algún momento olvidó las promesas del Señor. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Primero vamos a leer Hebreos. Toda esta clase va a estar basada en el libro de Hebreos. Voy a leer algunos versículos, no todo el capítulo completo, pero solamente voy a mencionar algunos versículos que los he considerado de mucha importancia para remarcar, ¿verdad?, este tema. Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Es interesante lo que dice acá la Escritura. Este escritor de los Hebreos sabía perfectamente lo que había sucedido allá con el pueblo de Israel en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel en Egipto fue esclavizado por más de 40 años. Y el pueblo estaba muy cansado, estaba muy oprimido, era algo terrible, ¿verdad? Ser esclavo de este imperio, en este caso el imperio egipcio. Y ellos sufrían, ellos lloraban, ellos estaban cansados de tanto sufrir. Y ellos pedían un reposo, querían la liberación de esa esclavitud. Y Dios, viendo el corazón de ellos, vio el sufrimiento y dijo Dios, bueno, les voy a ayudar para que ellos finalmente tengan un reposo. Pero miren lo que sucedió, amados hermanos. El libro de Hebreos nos narra esto. Hebreos 3 del 7 al 11 dice ahí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! Es increíble, amados hermanos, en esta mañana, este relato bíblico, ¿verdad? Lo que dice el escritor de Hebreos, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió allá en el desierto? Nosotros hemos visto esta película y hemos leído todo eso, ¿verdad? Lo que sucedió. Moisés, el líder Moisés, fue llamado de parte de Dios para dirigir a ese pueblo. Y ese pueblo recibió la liberación del pueblo egipcio. Y hubieron varias circunstancias en las cuales ellos se iban, mientras se iban movilizando, ¿verdad? Dios estaba con ellos y les iba guiando de cómo ellos iban a ir a través de esa ruta del desierto para llegar a esa tierra prometida. Y esa tierra prometida allá les aguardaba, más allá del desierto, les aguardaba con viñares, les aguardaba con ricas tierras, les aguardaba con todas las riquezas que esa zona tenía preparado para ese pueblo. Y Dios le tenía esa tierra de Canaán ahí, ¿verdad? Hermosa, donde ellos iban a gozar de toda la misericordia de Dios mientras estuvieran en esta tierra. Y no solamente en esta tierra, sino también después de que ellos partieran de esta vida. Pero el pueblo de Israel se dejó llevar por la tentación en el desierto. Cuando Moisés subió al monte, dice que él subió a orar, llegó un momento que dejó solo al pueblo y ellos empezaron a hacer cosas que ofendieron a Dios, se alejaron de Dios. Ellos pedían una cosa y renegaban, ¿verdad? Siempre ellos se portaron de una manera malagradecida delante de Dios. Esta sociedad, este mundo moderno en el que estamos viviendo, pareciera que está viviendo de esa manera, de una manera malagradecida, ¿verdad? Amado hermano y amigo, si en este día tenemos vida es porque Dios ha tenido misericordia tanto de ti como de mí, porque muchos no han logrado eso. Precisamente el primer día de este año, solamente acá en Perú murieron 49 personas contaminadas con ese coronavirus. 49 almas. Y la pregunta es, ¿todas esas personas conocían de Dios? ¿Conocieron el amor de Dios? ¿El perdón de Dios? Probablemente no, ¿verdad? Algunas nada más. Pero estamos hablando de este tema, del reposo de Dios. Cuando la palabra de Dios, amados hermanos y amigos, nos habla, el Señor desea que usted y yo tengamos prudencia, tengamos humildad, tengamos mucho oído para escuchar y atender la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió con este pueblo, ¿verdad? El pueblo dice que debían de oír la voz de Dios por medio de Moisés. Pero mire lo que dice ahí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ellos sabían que era prohibido, era abominación delante de Dios hacer una imagen, pero ellos no obedecieron. Dice que hicieron una imagen, un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo. Y esa fue una abominación delante de Dios. Dios se molestó, se abrió la tierra y se los tragó a todos los que estaban ahí. Comenzaron a hacer fiesta ellos. Una vez que Moisés no estaba, comenzaron a hacer fiesta desenfrenada, ¿verdad? Se entregaron en la lascivia, en el licor,
en la fornicación y en todos los placeres de la vida, y ellos se olvidaron y se alejaron completamente del Señor. Y dice la palabra de Dios entonces que ellos endurecieron sus corazones, ¿verdad? Moisés, ¿para qué nos trajiste a morir acá en el desierto?, le dijeron a Moisés. Allá en Egipto teníamos buenas tumbas y tú nos has traído acá a morir en el desierto. Miren hasta dónde blasfemaron, hasta dónde dejaron de... Ellos pedían pan, el Señor les hacía llover maná del cielo. Ellos tenían sed, Moisés recibió la orden de hablarle a la roca, ¿verdad? Y dice que de la roca brotaba agua. Ellos tenían calor y una nube, dice, les seguía a ellos para protegerlos. Qué maravilloso, hermanos. Siempre Dios estaba ahí. Dios siempre está con su pueblo, amados hermanos y amigos. Dios siempre estará contigo, siempre y cuando tú le busques, amado hermano. Amigo, tú que estás ahí a veces creyendo que no está nadie contigo. Sí, Dios está contigo porque te está dando la vida. Él te sustenta la vida. Pero Él quiere que reconozcas su poder, su voluntad sobre tu vida. Él no quiere que a veces hagas cosas que no te llevan a la vida, a lo bueno. Es triste como muchas personas pierden la vida en estos momentos, ¿verdad? Haciendo cosas que no son para cuidar la vida, para amar al prójimo, ¿verdad? Estaba viendo ahí un video que circula en las redes sociales de un chico que sale, no se sabe si estaba drogado, estaba con aliento alcohólico, no se sabe, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, no se sabe. El asunto es que él sale bailando, haciendo unas muecas ahí, ¿verdad? Y de pronto se le ocurre subirse al borde, parece que estaban arriba de un edificio, un departamento, y se sube y sigue haciendo las muecas y todo a la orilla del edificio, y de pronto pierde el equilibrio y parece que cae. Y la persona que lo estaba filmando inmediatamente corre y baja. Y el asunto es que este chico que estaba haciendo eso, en cuestión de minutos, prácticamente perdió la vida. Es increíble cómo muchas personas se dejan influenciar, ¿verdad? Por las cosas de este mundo, ¿verdad? Por no usar la prudencia, la sabiduría. Amados hermanos, el pueblo de Israel cometió un error ahí, ¿verdad? Al haber hecho eso. Ellos debían de mantenerse en oración, permanecer fieles a Dios, escuchando la palabra de Dios, pero ellos no lo hicieron así. Y dice el versículo 9, dice, donde me tentaron, dice, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cómo llegó este pueblo de Israel a desobedecer a Dios, a olvidarse de Él? Que Dios se vio obligado a hacerlos divagar prácticamente por el desierto 40 años. O sea, ellos iban a entrar en cuestión de menos tiempo, en cuestión de 1 año, 2 años, 3 años máximo, o inclusive menos, iban a entrar a la tierra prometida. Pero Dios, viendo la dureza de ellos, dice que hizo que ellos divagaran y dieran vueltas en vano 40 años en el desierto. Qué triste es, amados hermanos, una vida sin sentido, una vida sin rumbo, una vida sin esperanza, una vida sin un norte. Qué triste es, hermanos. El pueblo de Israel perdió el norte que tenía, ¿verdad? Ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Ya Dios se lo había prometido. Nosotros, amados hermanos, nunca debemos de perder ese norte, jamás. Y nuestro norte es procurar ganarnos la vida eterna. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí entonces que ellos tentaron, dice, los padres de nosotros, o sea, en este caso el pueblo de Israel, los primeros que salieron de Egipto, ellos tentaron, dice el Señor, y lo probaron, entonces ellos vieron sus obras 40 años, o sea, Dios los hizo vagar sobre el desierto, 40 años. Venían las serpientes y los mordían y morían, ¿verdad? Algunos, muchos. Ellos envejecieron prácticamente en el desierto dando vueltas y esa generación simplemente no entró a la tierra prometida. Y dice ahí la palabra de Dios, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Amados hermanos, el Señor
se disgusta contra aquellos que no quieren obedecer su palabra. Qué triste, hermanos, cuando las naciones no quieren obedecer a Dios, cuando el ser humano se endurece. Qué triste cuando nuestros hijos no quieren obedecer a Dios. No es a nosotros los padres que nos desobedecen, es a Dios. Cuando tu hijo desobedeces a tu padre, no es a ellos que le estás desobedeciendo, es a Dios. Dios quiere darte lo mejor, la vida eterna, quiere asegurarte sus bendiciones. Pero a veces nosotros los humanos tomamos malas decisiones, ¿verdad? Y esta humanidad todavía no ha meditado en este asunto del coronavirus. Ahí andan en las fiestas, andan en las discotecas, en las playas, como que sin nada, ¿verdad? No pasa nada, se enferman los viejitos, ese virus es para los viejitos. Y ahí andan en las fiestas, en la fornicación y en cualquier cosa que se pueda, ¿verdad? Siempre que se pueda, la gente se suelta. Bueno, las consecuencias pueden ser, ¿verdad? Muchas veces no gratas. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y precisamente el pueblo de Israel cosechó, ¿verdad? Lo que Dios ya les había dicho, le había advertido a ellos. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuántas personas en este momento, en estos primeros días de este año, todavía andan divagando en sus caminos? Todavía no han reflexionado, todavía no se han detenido en este año que pasó para reflexionar y decir, yo hasta hoy he hecho esto y ya no lo voy a seguir haciendo ya más. De ahora en adelante voy a empezar una nueva vida, una nueva relación con Dios. Yo quiero bendiciones, yo quiero vida eterna, yo quiero promesas de Dios. Yo quiero asegurar mi salvación, quiero asegurar mi seguridad, ¿verdad? Si yo no tengo a Dios, yo estoy inseguro. Pero muchas personas no lo han hecho así, amados hermanos y amigos. Amado hermano que estás ahí en tu habitación o estás en tu lugar, ¿verdad? Tenemos que meditar todos los cristianos en estas palabras, ¿verdad? Dice versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, Dios se molestó, hermanos. Era un pueblo malagradecido con Dios. Recibió toda la misericordia de Dios. Dios lo hizo pasar a través del Mar Rojo, pero ellos no quisieron permanecer en la obediencia a Dios. Nosotros como pueblo de Dios también hemos recibido promesas, amados hermanos, y hemos recibido muchas bendiciones también. Y Dios quiere encaminarnos hacia ese reposo de Él, ¿verdad? Y dice el versículo 11, por tanto dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, dice la palabra de Dios, uno de los mandamientos, ¿verdad? Decía, no jurarás el nombre de tu Dios en vano. Miren, no jurarás utilizando el nombre de tu Dios en vano. O sea, hay personas que hacen un juramento, ¿verdad? Utilizando el nombre de Dios en vano. O sea, juran hacer tal cosa, pero a la hora de llegar no lo hacen, no lo cumplen. Esto es terrible. Pero ahí dice la palabra de Dios que Dios mismo juró, dice. Imagínense hasta dónde podemos la humanidad llevar al corazón de Dios, al pensamiento de Dios. Amados hermanos, nosotros los humanos tenemos capacidad de hacer cambiar los caminos de Dios al designio de Dios. Claro que sí, lo podemos hacer cambiar. Si nos comprometemos de corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida, obedecer a Dios, claro que sí, podemos recibir muchas bendiciones de Dios, porque Él está dispuesto a escucharnos. Dios es como un padre, ¿verdad? Si un hijo se arrepiente y le habla a su padre, lo abraza, en este caso nosotros a Dios nos abrazamos de Dios, Dios está dispuesto a darnos sus promesas. Lógicamente, Él nunca nos va a rechazar,
Pero si nosotros, amados hermanos, en vez de ser hijos obedientes, en vez de ser príncipes de Dios o princesas de Dios obedientes, nos vamos tras la desobediencia y nos alejamos de Dios y dejamos de hacer su voluntad, entonces, hermanos, miren lo que puede suceder. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuidado con eso, amados hermanos. Nunca provoquemos la ira del Señor. El Señor es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Pero cuidado, hermanos, el Señor es un Dios perfecto, es un Dios santo, amoroso. Pero muchas naciones, lastimosamente, ¿verdad?, no entrarán al reposo de Dios. Inclusive hasta ahorita, ¿verdad?, en estos tiempos, muchas personas no creen en Jesucristo, no creen en Dios y no están dispuestas tampoco a arrepentirse. Y hay personas inclusive que están muriendo y no están dispuestos a arrepentirse. Hay personas que están viviendo de una forma errada, de una forma errónea y no están dispuestos a arrepentirse. No están dispuestos a depender de Dios. Bueno, ellos simplemente estarán expuestos, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios dice. En este caso leímos de Hebreos 3, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Ahora vamos a leer, amados hermanos, Hebreos capítulo 3, versículo del 16 al 19. 3 versículos ahí dice, ¿y quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿Le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? El pueblo de Israel que salió de Egipto, guiados por Moisés, ellos fueron los que no oyeron a Dios. O sea, lo oyeron, pero le provocaron. ¿Por qué? Porque no obedecieron lo que Dios les dijo. Versículo 17. ¿Y con quienes él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahí está la respuesta, ¿verdad? O sea, ¿contra quiénes se disgustó Dios? Contra aquellos que pecaron, aquellos que desobedecieron las promesas de Dios, aquellos que desobedecieron a Moisés, aquellos que no quisieron escuchar la voz de Dios, aquellos que se apartan de Dios. Ellos, dice, fueron los que cayeron, ¿verdad? Ellos fueron los que pecaron en el desierto. Y es verdad, hermanos, salieron, según cálculos, salieron varios millones de personas de ahí de Egipto y solamente unos cuantos, ¿verdad?, lograron entrar a la tierra prometida. Ellos quedaron postrados en el desierto, ¿verdad? El versículo 18 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ahí está. La palabra obediencia es lo contrario a la desobediencia. Nosotros los cristianos solamente debemos de procurar atender a la palabra obediencia, ¿verdad? A veces nosotros los humanos cometemos el error, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes, ¿por qué yo le voy a obedecer a mis padres? Dicen, yo ya soy adulto, dicen mucho, ¿verdad? Bueno, la palabra obediencia significa, en cierta manera, respeto. Cuando tú obedeces lo que se te dice, tú respetas. Por ejemplo, si tú ves una fila, ¿verdad?, y tú debes de respetar la fila, tú no puedes entrar a la brava ahí, ¿verdad?, y querer atenderte en primer lugar, ¿verdad? Tienes que obedecer las reglas, así de sencillo. Y a veces nosotros los humanos no queremos hacer eso, no queremos obedecer, ¿verdad? No queremos respetar. Y ellos dicen, no, pero es que tal cosa, pero es que hay reglas, hay cosas que están establecidas y a veces no las queremos hacer. Por ejemplo, los cristianos tienen que orar a Dios, tienen que participar de la iglesia, tienen que asistir fielmente a los cultos de adoración, tienen que apartarse del pecado, tienen que aprender a amar a Dios, tienen que estudiar la Escritura, tienen que predicar el Evangelio a las naciones, al prójimo. Tenemos que hacer buenas obras, todas esas cosas. Pero a veces no las queremos hacer, ¿verdad? Simplemente no queremos. ¿Por qué? Porque simplemente es nuestra condición, no queremos. Y si no queremos, entonces la pregunta es, no queremos obedecer a Dios, ¿verdad? No queremos obedecer a Dios. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos desobedecieron a Dios. Y por eso dice, ¿y con quienes él estuvo disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron.
Está haciendo la pregunta, ¿verdad? El autor acá. Y lógicamente la respuesta ya la sabemos, que es el pueblo de Israel. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esa es una de las causas, amados hermanos y amigos, que está llevando a la humanidad a la destrucción, ¿verdad? Y a la muerte. La incredulidad, ¿verdad? Hoy en día hay mucha incredulidad en Dios. Hoy en día hay mucha incredulidad en Jesucristo. La gente cree en la ciencia, la gente cree en las costumbres, en las ideas, en los pensamientos de los hombres, más que en la palabra de Dios. La gente confía más en lo que oyen de otros o en lo que ven de otros, más que en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta, no se equivoca, porque proviene de la boca de Dios. Y Dios no miente, amados hermanos y amigos. Cuando Dios te dice todo lo que siembras, eso cosecharás, así se cumple, ¿verdad? Inevitablemente. Así que si tú obedeces a Dios, recibirás todas las promesas. Y qué bueno que en este día, amados hermanos, Dios nos permita estar acá escuchando este tema, ¿verdad? Y que Dios nos dé vida y nos permita estar con vida, dispuestos a seguir sirviendo a Dios. Voy a ir terminando con estos dos textos, Hebreos 4 del 1 al 3, siempre hablando de este tema. Dice ahí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Wow, y ahí acá vamos a tener que hacer un énfasis, ¿verdad? Versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron o la oyeron, ¿verdad? El versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Se refiere, estimados hermanos y amigos, a que muchas veces cuando nosotros como cristianos no estamos de todo corazón sirviendo a Dios, como que en el camino o nos apartamos o pareciera que estuviéramos apartados de Dios. Y nosotros mismos como humanos podemos llegar a experimentar eso. Mira, si yo no estoy a cuentas con Dios, pues siento como que ya prácticamente ya yo mismo estoy apartado. Y sinceramente no creo ya en la promesa de Dios. Y eso es lo que trata de decir el autor, ¿verdad? O sea, ustedes que son creyentes deben de tener la absoluta seguridad en que ustedes van a entrar al reposo de Dios. ¿Y cuál es el reposo de Dios, amados hermanos? El reposo de Dios es que una vez que tú hayas batallado en esta vida cristiana, al final pues tú tendrás, ¿verdad?, tu reposo. Cuando cierres tus ojos en el sueño eterno, vas a despertarte un día en otro lugar maravilloso y ahí vas a experimentar el reposo de Dios, lo que Dios te quería dar, ¿verdad? Y ese va a ser que tú descanses en la vida eterna, en un lugar eterno, en un lugar maravilloso donde tú ya no vas a tener dolor, tristeza, sufrimiento, hambre, no vas a saber lo que es el llanto, la tristeza, la muerte, ya no vas a ver nada de eso. Pecado ya no te va a tentar nada, ¿verdad? Ya no te va a hacer caer nada. Vas a estar experimentando el gozo del reposo de Dios. ¡Qué maravilloso! Y eso, para llegar a alcanzarlo, amados hermanos, nos tiene que hacer valientes contra el pecado. Usted y yo tenemos que atacar el pecado, tenemos que luchar contra la tentación, tenemos que luchar contra el enemigo. El enemigo se llama Satanás, ¿verdad? Que utiliza las diversas formas para distraernos o alejarnos de Dios, para que nos mantengamos ocupados en cosas que no tienen importancia, ¿verdad? Tú, amado hermano, en Cristo, no dejes que el diablo te engañe ni que te tenga ahí distraído en cosas que no valen la pena. Concentrémonos todos en servir a Dios, en amar a Dios, en amar al prójimo, en hacer la voluntad de Dios, en llevar el evangelio a las naciones. Esa debe ser nuestra meta y nuestro objetivo todos los días. Amén, hermanos, no solamente el día domingo. Hay hermanitos en Cristo, y esto yo lo voy a decir porque es la verdad. Hay hermanitos en Cristo que el domingo llegan tarde a los cultos, siempre llegaban tarde, y cuando llegaban tarde
no hallaban la hora que terminara el culto. Eso significa que un cristiano así no está dispuesto a dejarse transformar por la palabra de Dios. O sea que no está con gozo adorando a Dios. Cuando el adorar a Dios debe ser nuestra primordial tarea todos los días y principalmente el día domingo. Es un día especial para agradecerle al Señor por sus bendiciones, ¿verdad? O sea, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando estamos con ese espíritu así, no estamos adorándole en espíritu y en verdad. Estamos concentrados o distraídos en otras cosas. Pues nosotros, amados hermanos, tenemos que entrar al reposo de Dios. Y estoy seguro que ese es nuestro deseo, entrar al reposo de Dios, al cielo eterno. Pero para eso entonces no debemos de apartarnos de las promesas de Dios. Si Dios nos dice, vas a hacer tal cosa y esto vas a recibir, eso debemos de hacer. Y no debemos de dejar de que nada de este mundo nos distraiga. Cuidado con las distracciones, hermanos, de este mundo, ¿verdad? La vida material, los lujos, el mundo en que vivimos, las vanidades y todas esas cosas. Cuidado, hermanos. Cuidado con los afanes de este mundo, ¿verdad? Nosotros nunca debemos de perder la mirada en las promesas del Señor. Vamos a ir finalizando. Entonces, estos israelitas que salieron de Egipto, ellos no lograron entrar por su incredulidad. Nosotros nunca debemos de dejar de que Satanás nos robe esa promesa. Cuando Satanás nos ponga una mala idea o alguien nos venga a decir algo negativo, nosotros debemos de orar y decir, apártate de mí, Satanás, en el pensamiento, ¿verdad? Porque nosotros nunca debemos de dejar de creer en las promesas del Señor. Vamos a terminar acá con este texto. Dice Hebreos 4 del 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ya es el que estamos leyendo. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros los cristianos en estos tiempos se nos ha anunciado las buenas nuevas, así como a ellos. Dice, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. A nosotros sí nos debe aprovechar el oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos oyeron la palabra, pero no tenían fe. Y nosotros sí debemos de sobreabundar en la fe. Cuando Dios nos promete algo, así se va a cumplir, amados hermanos. Amén, hermanos, por muy difícil que sea. Nunca Dios va a dejar de cumplir lo que Él dice, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco es hombre para pecar. Lo que Dios dice inevitablemente se cumple. Digo inevitablemente para aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. Hay muchas personas que ahorita no creen todavía en la palabra de Dios y por eso Dios se molesta y esas personas están expuestas a perder su vida a causa del pecado, ¿verdad? A causa de la incredulidad. Y terminamos con este otro texto, entonces, Hebreos 4 del 9 al 12. Ahí vamos a terminar en este día, en esta mañana. Dice ahí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Amados hermanos, queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el reposo? El reposo eterno, la vida eterna que Dios quiere darnos, ¿verdad? Pero mientras estamos transitando en esta vida temporal, porque todo es temporal, estimado hermano y amigo, nada te llevarás cuando te marches, dice una canción por ahí, ¿verdad? Cuando se acerque el día de tu final, o sea, ¿cuál es el final en esta tierra temporal? Cuando Dios nos haga el llamado a su presencia, ¿verdad? Entonces, pero lo que tú hagas en esta vida presente sonará, ¿verdad? Allá en la eternidad, ¿verdad? Tus obras, tu obediencia a Dios, tu sacrificio, tu llanto, tu esfuerzo por servir a Dios, aquellos desprecios que pudiste haber sufrido por predicar la palabra, inclusive el desprecio de aquellos que nunca pensabas que te dieran la espalda, ¿verdad? Ahí todas esas cosas marcarán la diferencia en la eternidad, cuando Dios te arrolle en sus brazos, te abrace y te dé esa promesa linda, maravillosa de vida eterna,
que ni los millones y millones y millones de dólares o euros, lo que sea de esta vida, ni siquiera 1000 cuartos llenos de puro oro de este mundo, o vanidades, o diamantes preciosos, lo que sea de esta tierra, nada ni nada de eso puede comprar lo que Dios te va a dar. Y eso se llama la vida eterna, ¿verdad? Eso no tiene ningún precio. Eso es imposible de comprar, ¿verdad? Ya Jesucristo ya lo dio, hermanos, por su promesa, por su sacrificio. Y lo que hemos creído en su palabra, nunca nada ni nadie nos va a apartar de eso. Así es que eso debe ser, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? La promesa. Y dice ahí entonces que, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos haga el llamado a su presencia y todo el pueblo de Dios entre al reposo eterno, o sea, estará en la vida eterna, en ese lugar maravilloso donde Dios promete llevar a su pueblo, dice que el que entra en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Así es. Ya usted ya no estará afanado, no estará triste, problemado, preocupado, abrumado, ni nada de eso. Ahí será el reposo eterno del Señor. Pero para eso usted debe ser un guerrero de la fe. Debe ser una guerrera de la fe. Nunca debe apartarse de la presencia de Dios. Nunca debe apartarse de dejar de hacer la voluntad de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así dice Apocalipsis. Y vamos a terminar acá, amados hermanos, con estos versículos. El 12 dice, procuremos pues, ahí está, procuremos, o sea, en otras palabras, esforcémonos, que todo lo que hagamos sea un esfuerzo, un sacrificio. ¿Para qué? Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Verdad? En semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues, dice, entrar, dice, en el reposo de Dios para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, todas las personas que no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren volver su vida a Dios, ¿verdad? Toda persona que no acepta sus pecados, que no quiere arrepentirse de su mala estilo de vida, de su forma de pensamiento, ¿verdad? Alejado de Dios. Todo aquel cristiano que se haya bautizado y no quiere obedecer a Dios, se haya apartado de Dios, simplemente está cayendo en el mismo ejemplo de desobediencia, así como los israelitas. Y si nos sorprende la muerte física en esa condición, amados hermanos o amigos, simplemente no vamos a entrar al reposo eterno. O sea, no vamos a entrar a la vida eterna. Así de sencillo, ¿verdad? Así es lo que dice el autor y así lo dice el Señor en su palabra en esta mañana. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios para todos los hijos de Dios que están perseverando y han perseverado hasta el último día. Algunos de nuestros hermanos ya nos han precedido y han pasado a la presencia de Dios. Gloria a Dios por ellos. Bueno, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, en esta mañana, animémonos con las promesas de Dios. Animémonos con la palabra de Dios. Nunca caigamos en la incredulidad. Nunca caigamos en la desobediencia. Y entraremos todos nosotros al reposo de Dios. Y llevemos esta palabra a las personas que no conocen a Dios. Esas personas que están viviendo en estos momentos alejadas de Dios. Y entonces todos juntos lograremos llegar a la meta. Y la meta es, amados hermanos, entrar al reposo eterno del Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana, ahí donde estás. Sigue adelante, nunca dejes de creer en Dios, en sus promesas. Aumenta tu fe cada día, dobla tus rodillas. Pídele a Dios, Señor, auméntame la fe cada día para poder batallar todos los días contra el enemigo, contra el mal, contra el pecado. Quiero servirte, quiero cada día asegurar esa promesa, porque yo sé que tú me llevarás al reposo eterno. Pero esa promesa parece difícil. Así dile al Señor, amado hermano,
Estamos transitando por el desierto de la vida, pero nunca nos alejemos de Dios, nunca, jamás. Amado hermano en Cristo, nunca te alejes de Dios. Si tú y yo nos alejamos de Dios, no podremos experimentar el reposo eterno. Pero Dios nos está dando esos ejemplos de nuestros hermanos, de nuestros antepasados, para que no cometamos los mismos errores. Hermanos, en este día, primer día del domingo de enero de este nuevo año, el deseo de nuestro Dios es que todos entremos al reposo de Dios, a la vida eterna. Cuidemos, hermanos, esa promesa de parte del Señor, y un día el Señor nos reunirá a todos allá y gozaremos para siempre de todas esas promesas del Señor. Que Dios me los bendiga. Bendiciones y saludos. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Pedro para que continúe con las alabanzas y que continuemos adorando el santo nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Bendiciones y amigos. Bendiciones.